Para entender un poco mejor qué es lo que nos permiten hacer las redes neuronales, vamos a ver varias aplicaciones que utilizan hoy en día redes neuronales en sistemas del mundo real o a veces sistemas por ahí que están empezando a convertirse en el mundo real. Entonces, dos aplicaciones son las que principalmente están empujando el desarrollo de las redes neuronales. No quiere decir que son las únicas dos que existen, pero son las que más han empujado este desarrollo. La primera fue ya alrededor del 2012, la visión por computadora. La visión por computadora me permite básicamente entender qué es lo que pasa en una imagen, en un video, y este, por ejemplo, es un modelo que fue el modelo YOLO, You Only Look Once, que fue uno de los primeros modelos que básicamente puedo tirar con las metodologías anteriores de cómo procesar un video para entender qué es lo que pasa y nos permite hacer lo que se llama detección de objetos, que es uno de los problemas que resuelve la visión por computadora, que es en base a una imagen decir, reconocer qué objetos hay y decir de qué clase son, o sea, decir qué tipo de objetos son, y en particular a veces hasta segmentarlos, que es encontrar como no este rectángulo que se llama bounding box o caja contenedora, sino además encontrar exactamente qué píxeles pertenecen a cada objeto. Y el otro problema que últimamente nos está permitiendo resolver problemas que antes realmente no se podían es el procesamiento del lenguaje natural, que está aumentando un montón la investigación en el área de modelado de lenguajes y de, por ejemplo, generación de texto. Acá tenemos una aplicación que está siendo muy famosa últimamente, que es AI Dungeon, en donde en base a un modelo que se llama GPT-3, que es un modelo de lenguaje muy potente y muy pesado también, nos permite interactuar con una historia generada automáticamente, en donde uno escribe texto y el algoritmo responde con texto, y de esa manera se crea una historia entre dos en donde uno es el personaje y puede ir contestándole a la inteligencia artificial que hace la simulación del mundo, pero nos permite generar texto hiper realista. Entonces, vamos a empezar primero con la visión por computadora y ver un poquito la historia y ver en qué momento se enganchan las redes neuronales y por qué es relevante. Bueno, en los años 60 había una idea de que la visión por computadora era fácil, de que se iba a poder resolver. De hecho, una anécdota famosa que es la del proyecto de visión por computadora del verano que hizo que en una universidad digamos, ocurrió en un verano que se propuso este proyecto para básicamente, si pueden leer el informe entero, donde básicamente proponían resolver toda la visión por computadora en el verano, ¿no? Era como una subestimación del problema que parece que es fácil, pero en realidad es súper complicado, ¿no? Entonces, en ese momento se logró solamente pequeñas cosas y de ahí empezó el campo realmente, ¿no? De este proyecto de un verano en donde en base a unos estudiantes de posgrado y algunos estudiantes de grados se iba supuestamente a resolver todo el problema, de comprender qué es lo que pasa en una imagen. Luego de eso, en los años 70, se volcó más el área a la parte de reconocimiento de patrones, entonces había más un énfasis en usar técnicas clásicas de reconocimiento de patrones, de reconocimiento de líneas o de contornos o de formas, para lograr entender qué es lo que pasaba en una imagen, pero más a un nivel de detalle mm, más bastante alto, entonces no buscaba comprender en ese momento, habiendo subestimado antes el problema y tratando de empezar desde primeros principios, se buscaba más entender de otro punto de vista la imagen, sino de una manera más mecanicista y no de tanto de alto nivel. Este esquema siguió. En los años 80 tenemos algunos trabajos de David Lowe que intentan encontrar patrones en los gradientes de la imagen para generar lo que se llaman key points, que eran como descriptores locales de ciertos puntos de la imagen, que eran los puntos claves de la imagen que me permitirían entenderla. Y esto culminó con el algoritmo SIFT de 1999, que fue básicamente un algoritmo
que permitía generar estos descriptores, estas características de las imágenes, y fue dominante durante mucho tiempo en el área. Luego de eso, y medio a la par, LeCun y otros empezaron a utilizar unas redes que se llaman convolucionales porque tienen una operación que se llama de convolución, que me permite básicamente no calcular en base a esta imagen ya una característica, sino que hacer que la red la aprenda, ¿no? Si bien esta técnica fue exitosa comercialmente porque se utilizó bastante en reconocimiento de dígitos, sobre todo en correos, ¿no? En cartas en reconocer los dígitos de las direcciones en las cartas. No fue tan conocido, no llegó a ser tan conocido en el área académica y todavía seguía siendo algo bastante fuera de lo común y no considerado como algo relevante para seguir investigando para muchas personas. Entonces, a la par de esto teníamos a Viola y Jones, que hacían el primer detector robusto y rápido de rostros en el 2001, que se pudo comercializar en el 2006 en las cámaras como un algoritmo ya automático. Y en el 2005 tenemos al histograma de gradientes, el HOG, que era como una evolución del SIFT, que también tuvo bastante éxito para poder representar imágenes y entonces clasificarlas luego de generar este histograma de gradientes orientados. Y aquí un poco medio que el área de, si bien hubo varias mejoras, el área de la visión por computadora estaba un poco estancada, ¿no? Y entonces ahí llegamos al 2012, en donde la primera red neural gana la competencia ILS-BRC, que fue una de las competencias más importantes porque ya tenía una competencia que tenía conjuntos de datos a resolver con miles de clases para reconocer, de clases de objetos y millones de imágenes. Y en base a este momento en donde una red de Krzyzewski y Hinton gana esta competencia, empezó a tener mucha influencia en el área de visión por computadoras y en base a eso empezaron las redes a dominar este área y de ahí a ir a empezar a dominar otras áreas también, ¿no? Entonces en 2012 tenemos esta red, la red de Krzyzewski, que se le suele decir AlexNet por su nombre. Después en 2014 tenemos las redes BGG que mejoraron esto y en 2015 tenemos las redes ResNet hechas por Microsoft que tienen hasta 152 capas, ¿no? De las 19 capas que tenía BGG y de las 5 o 6 que tenía AlexNet y de las 2 que tenían las redes comunes, ¿no? Las redes tradicionales. Al mismo tiempo tenemos en el 2014-2015 un algoritmo llamado GAN, que es un algoritmo, un modelo de redes neuronales que permite generar imágenes falsas, que también lo tomamos como un hito en empezar a diversificar la utilización de las redes, porque hasta ese entonces se utilizaban más que todo para tareas predictivas de clasificación. Por ahí fue una de las primeras aplicaciones generativas más importantes. Y al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, en el 2017 ya celulares con TPUs, o no sé si TPUs, pero podemos llamarlo así, pero sí procesadores específicos para inteligencia artificial, para tener estos modelos de visión, sobre todo con el uso de las cámaras, ¿no? Entonces, otro de los hitos también importantes que hubo en visión fue en el 2016, en donde llegamos a una red que fue Inception, en donde que pudo bajar la tasa de error a un nivel menor al error humano en este dataset que se llama ImageNet, que es un dataset muy conocido, que es de la competición que les decía antes, de ISLRBC, que tiene 1000 clases y 1,2 millones de imágenes de objetos para entrenar. Entonces, como ven acá la evolución, hubo un salto acá muy grande en el 2012 con el uso de redes neuronales, que en 4 o 5 años de nuevo bajó un montón exponencialmente y aquí en el 2014, 2015 se superó digamos, se tiene entonces una red que funciona con capacidades, podemos decir, sobrehumanas. Entonces, charlamos un poquito de esto, de este problema y de cómo las bases de datos, que son un poco las que van empujando el estado del arte, van empujando a los modelos, han evolucionado. Tenemos Coco, por ejemplo, que es una base de datos que tiene 37 GB, 330.000 imágenes y entre 100 y 200 objetos, que no es solamente una base de datos donde tenemos que detectar objetos
o clasificarlos, sino que también hay que segmentarlos y hasta subtitularlos. Entonces tiene etiquetas y anotaciones para que uno pueda entrenar un modelo para hacer todas estas cosas. Y también ha sido uno de las competiciones, la competición que se lleva a cabo con este dataset, ha sido uno de los grandes impulsores de todos estos modelos. Después tenemos bases de datos más tradicionales como MNIST, que es la base de datos que utilizó LeCun originalmente para clasificar dígitos manuscritos, que es una base de datos que hoy en día ya es medio juguete, está completamente resuelta, pero sirve igual para probar un montón de modelos, ¿no? Después tenemos bases de datos más raras como esta de RWTH, que es una universidad alemana, que tiene 53 GB con más de 300 oraciones de la lengua de señas, que están grabados de la televisión, son de baja calidad, es un dataset muy complicado, ¿no? Todo lo contrario de Menis, muy complicado, muy difícil, un área que no está resuelta y que tiene, todavía tenemos un montón para avanzar para poder modelar bien este problema, ¿no? Entonces seguimos teniendo cosas que no podemos resolver y tenemos también estos datasets que lo utilizamos como prueba muchas veces de juguete. También en el medio acá tenemos evoluciones, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, Celeva, que es un dataset que tiene un montón de imágenes de celebridades, con el cual se han entregado muchos modelos de rostros y por ende también ha sido muy criticado porque obviamente la distribución de datos de este dataset, como se imaginarán, no es para nada uniforme con respecto a las características que muestran de las personas acá y las características de la población en general. En base a eso se han hecho otras bases de datos un poco más con mayor diversidad, hechas de mejor manera, donde tenemos por ahí más representadas todas las diversidades de las personas y en este caso ya también tenemos una cantidad de 1 millón de imágenes de emociones humanas que nos permiten entrenar modelos también con mayor precisión y para datos que por ahí antes no se tenían. Este Celeva tiene información, por ejemplo, de si la persona está sonriendo o no, qué expresión tiene, pero está mucho más limitada que AffectNet. Bueno, como les comentaba antes, entonces tenemos distintos tipos de problemas como la detección, que sería en este caso encontrar objetos en una imagen y además clasificarlos, y la segmentación donde tenemos que hacer eso, pero además decir, no solamente encontrar esta cajita alrededor de nuestro objeto, sino decir para cada píxel a qué clase pertenece. Y para algunos píxeles que no pertenecen a ninguna clase, ¿no? Después también tenemos otras cosas en donde se están utilizando mucho, que son áreas que son emergentes, como el área de los datos astronómicos que crecen exponencialmente, y lo mismo pasa con la física, por ejemplo, con el colisionador de hadrones, que está en Génova, en Suiza, que de repente tienen un montón de datos que están disponibles que antes no estaban y necesitamos técnicas automatizadas para procesarlos y para eso las redes neuronales también están funcionando muy bien, por ejemplo, para detectar objetos astronómicos que antes no conocíamos y que antes además se procesaban de manera automatizada, entonces de esta manera tenemos que buscar formas automáticas sin tanto humano en el medio de todo este análisis y de manera tal de poder cubrir la cantidad de datos que se están generando con nuevas misiones y nuevos surveys del cielo. Después, tradicionalmente los algoritmos de reconocimiento de voz utilizaban unas técnicas llamadas modelos de Markov, pero gradualmente en estos últimos años, ya nos vamos acá a otro tipo de problemas, todos estos modelos de reconocimiento de voz han pasado a utilizar redes neuronales, en particular redes convolucionales y de otros tipos también, y redes recurrentes, tanto productos que utilizamos día a día como el reconocedor el traductor, perdón, el reconocedor de habla de Google, como Siri, como Alexa, todos utilizan redes recurrentes para reconocer la voz. También otra aplicación de la visión por computadoras, que eran las redes GAN, como comentaba antes, que también han sido muy importantes, nos permiten generar imágenes de forma sintética. Por ejemplo, estas 5 personas son personas que no existen, que fueron generadas sus caras por esta red neuronal. En particular, vemos que en este caso tiene ciertos artefactos en la imagen que claramente son medios extraños y que no son características de una persona, pero
no obstante, funcionan muy bien y pueden entrar acá a probar todas estas variaciones de esta página que se llama Esta persona no existe, que tiene ya un montón de imágenes generadas que uno las puede buscar, y también tenemos generaciones de gatos, de sustancias químicas, de pinturas y de un montón de cosas distintas que nos permite generar la red. También una variación de esta red que se llama Gauguin nos permite, por ejemplo, en base a un dibujo muy crudo, la aplicación de texturas automáticamente. Entonces, en base a este esquema crudo se genera esta imagen, en base a este esquema crudo también se genera esta imagen de un paisaje que, de nuevo, pueden probarlo acá. También tenemos otro tipo de redes que no son GAN, pero también generan imágenes que son no es una red, en realidad es una técnica de transferencia de estilos que permite tomar una imagen de estilo y una imagen que queremos estilar, y a esta imagen de estilo se le puede extraer el estilo, o sea, la manera de dibujar, digamos, o de pintar, y aplicárselo a esta imagen de referencia. Entonces, de esta manera tenemos, por ejemplo, una Mona Lisa pintado con un estilo como el de Van Gogh, ¿no? O en este caso, por ejemplo, a un pájaro aplicarle este efecto de fuego, ¿no? Y todas las combinaciones que esto, que se nos ocurra para generar nuevos tipos de artes asistidos por computadora. También tenemos aplicaciones en reconstrucción, en donde esta misma idea de regenerar el estilo nos permite volver a renovar una imagen o imaginar qué colores podría tener, ¿no? Imágenes en blanco y negro. Por otro lado, tenemos otra aplicación también muy conocida que es el manejo automático. En este caso podemos ver el modelo de Tesla que tiene 48 redes en su sistema, que el enfoque que tiene Tesla es tener un montón de sensores que se le agregan al auto y procesadores específicos también, que son un tipo de TPUs, para procesar todos estos datos en el auto, que son un montón de datos. Para entrenar un modelo de estos se requieren 70.000 horas de GPUs para entrenar las 48 redes, y las 48 redes generan 1000 tensores distintos de datos en cada ejecución. O sea, si el sistema funciona a 10, bueno, en este caso 17 cuadros por segundo, 17 veces por segundo se ejecutan estas 48 redes, que en total generan 1000 tensores con un montón de información distinta que se combina para hacer el manejo automático, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en esta interfaz que detecta ciertas cosas como que el camino está mojado, o si llueve, o otro tipo de posibles situaciones que de esta manera modelan entonces el entorno. También hay otro enfoque que es el de OpenPilot, que es también interesante comparar, porque OpenPilot, en lugar de tantos sensores y un sistema tan potente de procesamiento, utiliza simplemente un celular de alta gama, pero es simplemente un celular con una cámara conectado al sistema de manejo, que está completamente basado en redes neuronales, y además tiene un enfoque de código abierto en donde en realidad cualquiera puede mejorar el código, cualquiera puede inspeccionarlo. Y como decía, solamente tiene una cámara frontal, y también pueden entrar acá a ver cómo funciona este sistema en la práctica. Y más que todo, estos sistemas últimamente están enfocados en la asistencia, o sea, en tratar de asistir lo más posible para que el humano no tenga que realizar tantas tareas mientras maneja, pero sin embargo requieren todos supervisación constante del humano, y de hecho tienen sistemas de detección al mismo tiempo. No solamente se requiere entender la calle, entender el lugar donde está manejando, sino también entender qué es lo que está haciendo el usuario, el conductor, y tiene sistemas de avisos para cuando el conductor se distrae, para obligarlo a volver a tomar el volante. Entonces, habiendo visto esas aplicaciones más de visión, vamos a algunas aplicaciones de lenguaje natural. En particular, el modelo GP3, que es el último de una serie de modelos que cada vez ha mejorado su performance con la estrategia de aumentar la cantidad de parámetros. GPT-3 tiene 175.000 millones de parámetros. Es el modelo más grande, uno de los modelos más grandes que se ha visto hasta el momento. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, los datos son baratos, se entrenó básicamente con casi todo el texto de internet en inglés, y permite generar
texto bastante que puede simular bastante bien a lo que podría escribir un humano. No es que está generando un texto reproducido tal cual, sino que genera texto nuevo, pero tampoco genera como una mezcla de todo el texto escrito por los humanos en Internet. Entonces, no es que genere algo exactamente nuevo, sino que genera algo ahí intermedio que no es tampoco algo que es una copia. No es que en base a lo que uno le pregunta, genera un texto siempre que siempre es el mismo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, algunas aplicaciones que empiezan a usarse, en este caso, como este artículo en The Guardian, en donde hacen como una especie de entrevista a la inteligencia artificial esta del GPT-3, como si fuese una inteligencia artificial autónoma, y la hacen escribir un artículo. O como comenté antes, con iDungeon, que nos permite generar una historia e interactuar con esa historia. O, por ejemplo, acá que tenemos este sistema Quick Chat, donde tenemos un bot que se llama Emerson y uno puede chatear, por ejemplo, en este caso, chatear sobre el manifiesto comunista, en donde básicamente no es que funciona, no es que es deslumbrante lo que nos dice, funciona con una conversación que es bastante coherente, pero tampoco es perfecta, con lo cual todavía hay muchas cosas para mejorar, ¿no? Pero no obstante, digamos, permite impersonar a una persona bastante bien y permite tener una conversación bastante normal y, de nuevo, todas estas aplicaciones están hoy en día en beta, aunque no lo digan, están todavía siendo desarrolladas y se están dando los primeros pasos de probar este tipo de sistemas que, en particular antes, este tipo de eh, bots que pueden interactuar automáticamente con un humano, generalmente están mucho más preprogramados y utilizan bastante poca inteligencia artificial. Si utilizan inteligencia artificial es para saber de qué área o qué tipo de cosas le está preguntando a la persona, pero no realmente para hacer conversación de este tipo. Después se está utilizando también redes neuronales, por ejemplo, no solamente para reconocer la voz, sino para generarla, para que parezca más real. Por ejemplo, tanto Siri como Alexa como Google Assistant están utilizando redes neuronales hoy en día para su generación de voz, y acá podemos ver en iOS 10 se agregó este sistema basado en redes neuronales para mejorar la voz y aumenta bastante la satisfacción de los usuarios o la preferencia de los usuarios respecto de el sistema que tenía iOS 9 que no utilizaba redes neuronales. Y por último, vamos también a otra aplicación de redes neuronales que no es explícitamente, no es solamente redes neuronales, pero para jugar al Go se entrenó este algoritmo que se llama AlphaGo, que este es un esfuerzo que llevó DeepMind, que es una empresa del área que se especializa en redes neuronales, pero también en aprendizaje por refuerzos o reinforcement learning. En realidad, el algoritmo de base es un algoritmo de aprendizaje por refuerzos que nos permite encontrar la mejor jugada para cada estado de juego y explorar el árbol de posibilidades que se da si uno piensa, bueno, una jugada y la siguiente jugada y la siguiente jugada y la siguiente jugada. No obstante, para entender y para puntuar cada una de las posibles jugadas en base a un estado de la partida, se utilizan redes neuronales profundas para comprender la situación actual y proponer distintas acciones a realizar. Y hubieron distintos modelos de AlphaGo, en particular AlphaGo 0 es uno de los últimos que funcionó mejor. AlphaGo Leaf fue el que le ganó al campeón del mundo Lee Sedol, y luego AlphaGo Master fue uno que superó a otros especialistas de otros jugadores expertos del tema, y luego de eso siguió generándose otro nuevo sistema que es AlphaGo 0, que jugando solo, o sea, no jugó contra ningún humano, sino solamente jugando contra sí mismo, contra distintas versiones de sí mismo, en 40 días de entrenamiento, logró llegar a un nivel de un elo, que sería como el puntaje del jugador, que es mayor que el de cualquier jugador vivo hoy en día de este juego. Y
también es interesante ver cómo para la primera versión de AlphaGo se utilizaron 176 GPUs, lo cual eh, tenía un consumo y es un coste muy, muy fuerte, pero luego utilizando TPUs, en cada iteración siguiente se pudo bajar un montón esto no es para entrenamiento, sino para el uso, para la inferencia, ¿no? Tenemos ahora la última versión que utiliza solamente 4 TPUs, entonces consume un montón menos de recursos y esto también es eh, algo que estamos viendo en varias aplicaciones en donde las GPUs fueron convenientes durante mucho tiempo y están más disponibles al público para comprar, por lo cual se siguen utilizando un montón, pero vemos que la aparición de las TPUs va dominando un poco el área y cada vez aparecen más soluciones comerciales y podemos ver un futuro en donde todas las computadoras que compremos tengan un TPU o una unidad de procesamiento específica para redes neuronales ya incorporadas.